Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo otra vez por aquí, no me rindo aparentemente. Hoy vamos a seguir hablando de la shell. Vamos a seguir respondiendo preguntas que quedaron pendientes del episodio, el video o el capítulo anterior que te voy a estar dejando por aquí arriba en alguna parte si no lo has visto. Y vamos a seguir respondiendo preguntas para que nosotros que estamos interesados en este tema pues podamos seguir adquiriendo conocimientos en todo lo relacionado a esta tecnología. Y uno de los puntos que yo quería tratar desde que empecé a investigar un poquito más sobre todo esto es, nosotros interactuamos con una shell a través de una terminal, pero esto, como mínimo a nivel visual, es muy parecido a esto, ¿no lo crees? Y la pregunta que yo me hacía era, ¿son entonces estas dos cosas lo mismo? ¿Eran esos antiguos computadores que no disponían de una interfaz gráfica utilizados mediante una shell, con comandos como cd para cambiar de directorio, ls para ver archivos o ps para ver procesos? Porque como digo, se parecen mucho y yo no viví esa época. Mi primera computadora venía con Windows XP instalado y por ende con una interfaz gráfica. Y la respuesta a esta pregunta de si estas dos interfaces conceptualmente hablando son iguales es en la mayoría de los casos negativa. ¿Pero por qué? Para entenderlo, vamos a irnos atrás en el tiempo para revisar una de las más importantes y conocidas computadoras personales que a mediados o finales de los años 70, digamos que dio origen a una de las empresas que, aún a día de hoy está por allí, hace teléfonos y cosas muy parecidas. No sé si habrás escuchado hablar de ella, se llama Apple. Qué chiste, ¿verdad? En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs crearon la Apple I, este computador personal para aficionados a la programación, electrónica, computación, que podías conectar a un display y a un teclado para poder utilizar. Pero, ¿cómo se utilizaba? Más allá de la pantalla negra y el cursor, ¿se parecía esto en algún sentido a la shell? Pues la verdad es que no. La interfaz de este computador lo que te permitía básicamente era almacenar código de máquina en las diferentes posiciones de memoria que estuvieran disponibles en el mismo para que estos luego fueran ejecutados por un procesador a través de unos simples comandos como run. Así que cuando hablamos de shell, esta interfaz de la Apple I no entra dentro de la descripción de la misma. Continuemos con Apple, ya que ellos obviamente han desarrollado muchos otros modelos de computadora después de la Apple I y vamos a ver en qué momento exactamente fue que ellos pusieron una shell a disposición del usuario. La siguiente computadora de la empresa, la Apple II, ya presentaba una evolución significativa en cuanto a interfaz con respecto a la Apple I. Entonces, ¿era esta una shell? La respuesta nuevamente es que no. La interfaz que utilizabas para interactuar con la Apple II era, resumiéndolo mucho, un intérprete de BASIC. Digamos que la interfaz era únicamente utilizada para crear, guardar y ejecutar programas hechos en el lenguaje de programación BASIC. Sí que existían algunos comandos que no eran explícitamente parte de BASIC y que existía un disquete con el sistema operativo Apple II que un poco extendía la funcionalidad del computador agregando algunos comandos y funciones adicionales, pero aún así este no llegaba a la categoría de shell. Avanzando a la siguiente serie de computadoras de Apple, la Apple III, esta venía con el sistema operativo Apple SOS o Apple SOS, sistema operativo que era utilizado a través de una interfaz gráfica basada en menús, pero que aún con todo esto y las funcionalidades adicionales que venían con esta nueva versión del sistema operativo de Apple, aún no se podría considerar una shell. Luego de Apple SOS, los sistemas operativos de la compañía empezaron a utilizar interfaces gráficas con las que tú podías interactuar, y digamos que este enfoque dejó un poco fuera de la ecuación a cualquier interfaz de línea de comandos que se pudiera utilizar para interactuar con el sistema operativo o el computador. No fue hasta 2001 cuando Apple lanzó la primera versión de su sistema operativo Mac OS X, sistema operativo basado en Unix, que sus computadores empezaron a integrar una shell como la conocemos hoy en día. Aunque si nos ponemos muy técnicos, sí que podemos encontrar computadoras de Apple antes de estas fechas con acceso a una shell, ya que existían computadoras de Apple preparadas para iniciar versiones de MS-DOS, el sistema operativo por aquel entonces de Microsoft, sistema que como veremos ahora sí era mucho más parecido a una shell y al que se podía acceder en algunos modelos de computadoras de Apple. Pero donde sí que podías acceder a la shell desde el día 1 era desde los sistemas operativos de Microsoft, ya que desde las primeras versiones de MS-DOS, la interfaz que tú utilizabas para interactuar con el sistema operativo era la famosa shell command.com. Shell, que era un poco más parecida a lo que tenemos hoy en día, obviamente con las limitaciones de la época, pero que tenía una serie de funcionalidades que le permitían describirse como tal. Podías navegar entre directorios, crear archivos, instalar programas, ver procesos e incluso podías ejecutar scripts gracias a command.com, en lo que se conoce como un batch file. Batch es el nombre que Microsoft decidió darle a este tipo de archivos con una serie de instrucciones que iban a ser interpretados y ejecutados por la shell. Y aunque esta ofrece funciones muy similares a su homóloga en Linux, Bash, Bash no tiene la misma popularidad, más bien todo lo contrario, tiene muy mala fama. ¿Pero por qué? Creo que Microsoft tomó un rumbo muy parecido al que tomó Apple en su momento, decidiendo enfocarse un poco más en aquellas características que iban enfocadas al gran público, como podían ser las interfaces gráficas, y dejó fuera un poco de su atención aquellas funcionalidades que iban más orientadas a un nicho, como podían ser la shell.
También command.com y los scripts que allí se ejecutaban dejaban mucho que desear a nivel de complejidad, ya que un comando o un script que buscara realizar un objetivo en concreto era mucho más difícil de programar en Bash, sobre todo cuando se le comparaba con Bash. En 2006, Microsoft lanzó PowerShell, que venía a solventar algunas de estas cuestiones, pero que no terminó de tener la popularidad que a Microsoft le hubiera gustado, por lo menos en el corto plazo. Y gracias a estas deficiencias en las shells de los sistemas operativos de Microsoft, han nacido o se han creado distintos proyectos que buscan emular el funcionamiento de Bash en Windows, como pueden ser Cygwin o Git Bash. Proyectos que básicamente tienen como objetivo poner a disposición de los usuarios de Windows varias de las herramientas que ya existen en las shells de los sistemas operativos basados en Unix, como grep, find, chmod, tar, ssh y muchos otros comandos adicionales, además de permitir la ejecución de Bash scripts en Windows, obviamente con ciertas limitaciones porque no se han importado todas las funcionalidades de Bash a Windows, pero sí que para scripts relativamente sencillos pues no debería haber mayor problema en ejecutarlos. Pero si Git Bash o Cygwin no te acaban de convencer, desde 2019 están disponibles en los sistemas operativos Microsoft Windows desde la versión 10 en adelante, lo que se conoce como Windows Subsystems for Linux, que resumiéndolo mucho es una herramienta que te permite que exista una distribución operable de Linux en tu instalación de Windows. Básicamente que los dos sistemas operativos puedan ser utilizados al mismo tiempo en tu computador, siendo capaces de comunicarse el uno con el otro, lo que te permitiría con una compatibilidad del 100% que puedas ejecutar cualquier tipo de Bash scripts en Windows a través de simplemente esta herramienta. Obviamente Windows Subsystems for Linux te permite hacer mucho más que solo eso, pero en lo que compete a la shell y lo que estamos hablando en este video, pues creo que hasta aquí vamos a llegar. Y como siempre digo, espero que te haya gustado el video. También espero que hayas, al igual que yo, respondido esas preguntas que tenías pendiente con respecto a esta tecnología, ¿no? Y que hayas podido aclarar todo eso que estaba en tu mente en algún momento, al igual que yo. Y si es así, por favor, deja tu like, deja tu comentario, deja tu suscripción, campanita, ¿sabes? Todo eso que dice la gente que en realidad tiene éxito en esto, no como yo. Pero bueno, yo voy a estar leyendo los comentarios. Si crees que se me faltó algún punto por comentar o algo que tú crees que es bastante útil para entender todo esto de la shell que no dije en estos dos videos, pues déjamelo por aquí abajo, y si da bastante de sí, pues yo trataré de hacer un video, y si no, trataré de hacer un short, algo explicándolo un poquito de una forma más rápida y sencilla, más corta. Y bueno, nada, entonces nos vemos en el próximo video. Tú y yo estamos viendo, ¿viste? Bye. Bye, bye.